Ahí está. Bueno, ya mi currículum. Vamos entonces a darle comienzo a la unidad número 3, método de evidencias físicas, ¿ya? Bueno, le voy a comentar un poquito el método de evidencias físicas. Es un método científico todo esto, que es el que con el cual instruyeron a personal de CONAF. Personal de CONAF es un método español, de los españoles, ¿ya? Vamos a ver qué es lo que es el método científico, vamos a hablar sobre la prueba personal. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de ese triángulo de la investigación, ¿cierto? Que en el fondo teníamos que basarnos en la evidencia física, en la evidencia, ¿cierto?, de la actividad humana. Habíamos visto esas dos y habíamos dejado el tema de los testimonios, ¿ya? Así que los vamos a ver ahora. Los testimonios, las clases de testigos que podemos encontrar. La prueba material, vamos a ver también el interesante cálculo de la humedad del combustible ligero muerto. Por eso yo les envié por WhatsApp temprano las tablillas, ¿ya? Esas tablillas para hacer el cálculo, ¿ya? Bueno, vamos a comenzar hablando del método científico, bueno, que viene de la palabra meta, la palabra griega, que significa hacia o a lo largo, ¿cierto? Traducido en el fondo a camino. Y ciencia del latín conocimiento. Entonces esto es el camino hacia el conocimiento. Bueno, el método científico entonces es un conjunto de pasos prefijados de antemano por una disciplina con el fin de alcanzar conocimientos válidos mediante instrumentos fiables. ¿Pero quién creó un método científico? Bueno, la verdad que se le atribuye a varios personajes, ¿cierto?, de la historia, la paternidad del método científico, pero ya en el 1600 a.C. en Egipto se descubrió este papiro Edwin Smith, que data del 1600. Bueno, se llama papiro Edwin Smith por la persona que lo descubrió. Entonces aquí se explican varios componentes básicos del método científico, como auscultación, diagnóstico, tratamiento, pronóstico, para el manejo de enfermedades. Ya es bien sabido también por la parte policial, ¿cierto?, que nos enseña en la escuela, de que el primer parte policial data de un par de siglos antes de Cristo en Egipto, ¿ya? Cuando el jefe, ¿cierto?, de la guardia hace un informe escrito al faraón, producto de un robo a una tumba de la realeza. Pero bueno, sin embargo, aunque babilonios y egipcios desarrollaron mucho conocimiento técnico, fue la antigua Grecia, en el siglo V a.C., la que se involucró en lo que ahora conocemos como ciencia, siendo Platón, por supuesto, un contribuyente importante al surgimiento de esta tradición. En su texto llamado Theaetetus, define a la ciencia como algo que podemos aprender, como una habilidad manual semejante a hacer o fabricar zapatos. Posteriormente, Aristóteles le adiciona otro ingrediente a la tradición científica, el empirismo. Para Aristóteles, las verdades universales pueden conocerse a partir de eventos particulares. Esto es muy importante, ¿ya? Porque esto es también la base de todo el método científico, ¿ya? Conocer, ¿cierto?, una causa general, ¿cierto?, a través de cosas particulares, de los vestigios que vamos a encontrar, de los testimonios, ¿cierto? Vamos a ir armando este rompecabezas, que son las cosas particulares, y vamos a formarnos, ¿cierto?, esta hipótesis, ¿cierto?, que va a ser ya lo universal, ¿ya? Entonces, en este sentido, Aristóteles concilia lo abstracto con la observación. Decía que la inducción es necesaria preliminarmente en el trabajo principal de la indagación científica, ya que entrega las premisas requeridas para las demostraciones científicas. Sin duda que Aristóteles nos acerca a la ciencia empírica considerándose su predecesor, pero es en la Edad Media donde aparecen los primeros filósofos islámicos quienes emplearon la experimentación y la cuantificación para distinguir entre las diversas teorías científicas en controversia.
Un ejemplo de ello que en el siglo XVI, el primero de estos métodos lo desarrolló Al-Hassem, ¿ya? Ibn al-Haytham, más conocido como Al-Hassem, científico y médico musulmán que utilizó la experimentación en matemáticas para obtener los resultados de la teoría de la visión ocular, por supuesto, en su libro de óptica. Pero la ciencia considera a Francis Bacon, que es un cierto filósofo político y escritor inglés, considerado padre del empirismo filosófico y científico, y a René Descartes, ¿ya? Filósofo matemático considerado como el padre de la filosofía moderna, a ellos dos como los padres del método científico. Mientras Bacon utilizaba el método científico de la SEM en sus estudios de filosofía, Descartes establecía una estructura guía para realizar investigaciones en su discurso del método. Descartes decía, para investigar la verdad es preciso dudar de cuanto todo sea posible. Perdón, para investigar la verdad es preciso dudar en cuanto sea posible de todas las cosas. Y Bacon decía, la duda es la escuela de la verdad. Tanto Al-Hassem como Bacon y Descartes se consideran críticos en el desarrollo del método científico moderno, ¿ya? Bueno, vamos a definirlo. ¿Qué es lo que es el método científico? Es nada más que un proceso de conocimiento que se caracteriza por el uso constante de la capacidad crítica de la razón, en la búsqueda de explicación de un fenómeno atendiéndose a lo previamente conocido a fin de explicar de forma plena y congruente el resultado de los datos de la observación. Bueno, hay muchas definiciones, pero mejor explicarle a poco para que se vaya entendiendo mejor. El método científico está sustentado por dos pilares fundamentales, que es la reproducibilidad, que es la capacidad de repetir un determinado experimento en cualquier lugar y por cualquier persona, y la refutabilidad, que toda proposición científica tiene que ser susceptible de ser falsada o refutada, es decir, que se podrían diseñar experimentos que en caso de dar resultados distintos negarían la hipótesis que se está poniendo a prueba. Aquí vamos a ver los pasos, los 7 pasos del método científico. Primero, ya debe ser conocido por muchos, identificar el problema. Obviamente, nosotros para poder comenzar a realizar nuestras investigaciones, a utilizar este método científico, debemos comenzar por el comienzo, por el principio, obviamente, que es identificar el problema, ¿cierto? Establecer que existe un problema y tenemos la necesidad de abocarnos a dilucidar, por ejemplo, en el caso nuestro, un incendio, y establecer la causa, por supuesto. Bueno, luego de identificar el problema, tenemos que definir el problema. Esto es muy importante, puesto que una vez que se ha establecido el problema, el investigador debe definir cómo realizar la investigación, por supuesto, porque no es lo mismo llegar a un incendio, ¿cierto?, confinado, que a un incendio de la naturaleza, ¿verdad? Hay que saber qué incendio es el que está ocurriendo, puesto que eso es necesario para que nosotros podamos definir, ¿cierto?, el grupo de personas que nos va a acompañar, los profesionales que nos van a acompañar, ¿ya? Dentro de los mismos incendios de la naturaleza, tenemos incendios que son, ¿cierto?, que son producidos a veces por causas eléctricas, ¿verdad? Y también debemos volver a definir el problema, ¿ya? Tenemos que llevar un profesional que se maneje en el área eléctrica. Bueno, y tercero tenemos la recogida de datos, que este es como el clímax para mí, que es todo el trabajo de campo, todo el trabajo, ¿cierto?, de investigación en terreno. La recogida de datos empíricos, claro, la experimentación científica, hay que experimentar, hay que ver, hay que palpar, hay que oler, mediante, por supuesto, la observación, experimentación y otros sistemas de recogida directa. Aquí tenemos que documentar, sacar las fotos, aquí están los testimonios, que son muy importantes. Y bueno, la evidencia tanto del que provocó el paso, ¿cierto?, del fuego, como la evidencia que podamos encontrar como los medios de ignición, como huellas, rastros, señales. Cuarto, analizar los datos. Aquí el análisis de la información recopilada se requiere
es necesario que de quien lo realiza una experiencia previa, obviamente. Hay que conocer el significado de cada dato y esto va a permitir que vayamos formulando hipótesis. Podemos formular tantas hipótesis o sea, como medio de prueba tengamos, ¿ya? Obviamente que tiene que ser en base a la evidencia que tengamos y no a especulaciones. Quinto, desarrollar una hipótesis. Basándonos, por supuesto, en los análisis de los datos, el investigador formula una o varias hipótesis para explicar el fenómeno, el tipo, la clasificación, el origen, la propagación, ¿cierto? Si fue intencional, si fue accidental, natural, a través del razonamiento inductivo. Aquí tenemos que dejar claro que el razonamiento inductivo va desde lo particular a lo general. O sea, como les comentaba en un principio, nosotros tenemos que ir armando este rompecabezas, ¿cierto? Cada pieza en sí es una cosa particular. Y armando vamos a encontrar ciertas respuestas y vamos a dar ciertas respuestas a esta hipótesis que va a ser, digamos, la causa general, ¿cierto? Y vamos a obtener el resultado de una o varias hipótesis. Entonces, ¿qué tenemos que hacer después de eso? Es probar la hipótesis. Y aquí opera el razonamiento deductivo. Y lo deductivo es al revés, va de lo general a lo particular. Entonces, acá tenemos que entran en juego cierto incendios que hayamos investigado, informes sobre incendios eléctricos, por ejemplo. Aquí también entran en juego, ¿cierto? La norma eléctrica, va a entrar en juego, ¿cierto? Todo lo que, digamos, se define como electricidad. Así que para, en el fondo, todo esto general, llegar a lo particular, ¿cierto? Entonces, aquí opera el razonamiento deductivo, donde el investigador compara su hipótesis con los hechos conocidos, como también las ciencias asociadas al fenómeno que se investiga. Puede demostrarse mediante experimentos, por supuesto. Ya nosotros en nuestro informe podemos digamos, confirmar que es digamos, hay un patrón sospechoso, ¿cierto? Que puede ser de algún acelerante. Podemos hacer lo mismo nosotros, ¿cierto? Con acelerante, las mismas condiciones, el mismo tipo de, por ejemplo, sobre la vesícula, que no pasaba mucho con Ariel, que siempre encontrábamos un patrón. Y ese patrón está definido los americanos tienen definido eso como un patrón de vertido sospechoso. O sea, lo más probable es que sea cierto combustible, pero obviamente el vertido no sabemos si es intencional o accidental, porque puede haber sido por el trasvasije de una motosierra, ¿cierto? Y producto del calor de la motosierra se genera un incendio. Pero existe ese tipo de detalles que nosotros podemos hacer en nuestro informe y nosotros podemos hacer lo mismo, documentar, ¿cierto? Y hacer un experimento para ver si queda de la misma manera. Y eso lo podemos plasmar en el informe. Y séptimo, seleccionar, por supuesto, la hipótesis final. Aquí hay que dejar claro que cualquier hipótesis que no puede ser probada física o analíticamente es una hipótesis incorrecta. Puede que falten datos. Y la incapacidad de refutarla no significa que la hipótesis sea verdadera. Si no la podemos refutar, no significa que sea verdadera. Vamos a centrarnos en la recogida de datos, que es lo que interesa a esta parte de la unidad, o sea, esta parte, perdón, del curso, que obviamente quiere decir de todas las actividades que nosotros realizamos en terreno, que son obviamente el croquis, la fotografía, las mediciones que debemos realizar. Es importante es, seguir un checklist de todo lo que nosotros debamos hacer, porque muchas veces se nos olvida, hasta los más experimentados, a mí también se me ha olvidado mucho, a mi colega también. Entonces es interesante y es bueno llevar un checklist. ¿Qué debemos hacer? Oye, medir el punto de inicio, cuántos puntos de inicio, las coordenadas, georreferenciar cada evidencia que podamos encontrar importante, ¿ya? Plasmar esto luego en Google Earth, perdón, para hacer un informe mucho más profesional, por supuesto. Ahí se ve el patrón de vertido sospechoso, no sé si se puede ver dónde está la bandera del que les hablaba.
Bueno, ¿qué debemos hacer de la recogida de datos? Ya estamos en el lugar. Bueno, el tema de la recogida de datos es muy importante porque ya cuando nosotros nos dan la comunicación del incendio, debemos averiguar el nombre del incendio, por supuesto, la ficha del incendio. Es importante llegar al lugar con estos antecedentes ya en la mano, o sea, debemos saber la hora de inicio, ¿cierto? Los datos meteorológicos, y eso gracias a la ficha que nos pueden entregar, ¿cierto? Con A, o en este caso alguna forestal. Eh, entonces debemos ya indagar antes de llegar al lugar. Y obviamente lo primero que debemos hacer antes de comenzar a la recogida de datos en el lugar es tener la precaución del tema de la seguridad, que es muy importante. ¿Ya? En la próxima unidad viene, digamos, intensiva esta parte de la seguridad, ¿ya? Con Ariel, que nos va a dar una charla de la prevención en la investigación. Entonces, una vez que ya estamos seguros, ¿cierto? El incendio está, en la zona donde nosotros vamos a investigar está apagado, ¿cierto? Está controlado, está extinguido, no vamos a tener problemas en ingresar. Hay que tener cuidado, ¿cierto? Si quedó algún árbol a medio caer, eh, hay que hacer una observación de la zona de inicio, ¿ya? Obviamente nos vamos a ir, si llegamos a contactarnos con el puesto de mando, ¿cierto? El puesto comando, ellos nos van a decir cuáles son el cuadrante 3 y 4 de la grilla. Entonces ahí donde nosotros vamos a centrar, ¿cierto? Nuestro trabajo de campo. Bueno, una vez que nosotros ya hayamos recorrido, se dice cuando uno llega al área de inicio, lo importante o lo interesante es recorrer una y otra vez. Uno puede correr en el sentido de la aguja del reloj y después al contrario, ir de una zona más alta a una más baja o viceversa. Es muy importante eh, hacer un chequeo inclusive fuera de la zona o la zona que no están quemadas, porque también pueden haber evidencias fuera de esta zona, no centrarnos solamente en lo que está quemado y quedarnos ahí. Entonces, comenzamos con la delimitación y el examen del área de inicio. Cuando ya empezamos a encontrar esta evidencia y ya empezamos, ¿cierto?, a interpretar estos vestigios que va dejando el fuego y nos va llevando hasta el origen, obviamente nos va a llegar, ¿cierto?, hasta el punto de inicio, que eso es la idea del trabajo del primer objetivo. Vamos a preservar el lugar, eso es muy importante. O sea, aquí sabemos que trabajar el sitio de suceso, deben entrar el mínimo de personas. La idea es que podamos a lo mejor cerrar si encontramos un área circunscrita, ¿cierto? Con varios puntos o sea, perdón, con varios vestigios, podemos tal vez circunscribir. A lo mejor hay alguien, algún combatiente que ya nos informó, o el jefe de la brigada que llegó de la ley transportada, nos puede decir, o sabe qué, en este lugar es donde estaba el comienzo del incendio, así que podemos ir acotando y ahorrándonos tiempo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a identificar y preservar evidencia. O sea, no solamente tenemos que fijarnos en lo que dejó quemado las llamas, sino que también podemos encontrar huellas de vehículos, podemos encontrar latas de cerveza, cigarrillos, etc. Hay que recordar que hoy día las malas investigaciones nos han permitido que digamos, personas sospechosas que han retenido en el lugar, que ha detenido carabineros, por ejemplo, que me contaron aquí de que aquí en Quillón pasó eso, que se inició el incendio, dieron la alarma, llegó carabineros y encontraron a un muchacho que iban corriendo. Entonces quedaron detenidos y resulta que, claro, no tenían evidencia, no, así que tuvieron que dejarlos libres. Así que ahí descansa toda esta la causa ahí, no ha tenido ningún movimiento. Entonces, ¿qué pasa? Que en el tema criminalístico siempre vamos a encontrar alguna evidencia. Si yo estuve en el lugar, o sea, tengo que haber dejado algún rastro, alguna huella, algún trazo de fibra de mi chaleco, no sé, de mi polerón. Entonces, eso es muy importante. Y hay una serie también de otras cosas que también se pueden realizar con la fiscalía, por ejemplo, la triangulación de la llamada. O sea, se puede determinar si una persona estuvo en el punto de inicio y a la hora más o menos de que se originó, ¿cierto? Según los testimonios. Identificar y preservar áreas de potencial valor probatorio. No solamente
nos vamos a centrar tampoco en el punto de inicio, uno o dos puntos de inicio. Puede que en otros lados también encontremos, por ejemplo, envases que nos pasó también varias veces, envases de diluyente, podemos encontrar encendedores, podemos encontrar también, encontramos mucho en zona de interfaz, papelillo de pasta base, o sea, eso ya nos da una orientación de cuál puede haber sido el móvil, la causa, ¿cierto? La motivación. Obviamente, determinar el punto de inicio y la búsqueda ahí en el punto de inicio del medio de ignición. Aquí se pueden utilizar muchas técnicas. Es importante tener un buen imán, lupas, algunas palitas, ¿cierto? Para escarbar. Lienzas para cerrar en el caso de que uno pueda sospechar de que, por ejemplo, antes se usaba mucho el cierre del perímetro y hacer callecita, porque se sospechaba que eran fuegos artificiales. Hoy día ya como está prohibido, ya no se da este tema de los incendios. Y también podemos encontrar un artefacto. Es muy fácil confeccionar un artefacto, ¿cierto?, para un incendio provocado, intencional. Puede estar ahí. Entonces, lo malo es que nosotros en las investigaciones, la mayoría de los puntos de inicio estaban todos alterados, ya estaban todos contaminados, estaban todos con la rama arriba, claro, el combate de los brigadistas, hicieron la línea de control y claro, echaron todo hacia la parte quemada y nos estropearon el punto de inicio. Entonces, finalmente, muchas veces solamente llegamos a un área de inicio. Bueno, documentar la escena. Esta parte también es muy importante. Hay que siempre diagramar la escena. ¿Ya? Un cuaderno, un croquis. La idea es no hacer un calco, porque muchas personas, oye, no, ¿sabes qué? Voy a hacer lo mismo que aparece en Google. No, la idea es hacer el diagrama en terreno. ¿Por qué? Porque nosotros podemos determinar y encontrar o plasmar en el papel cosas que no vamos a ver de fotografía aérea y de satélite ni nada, ¿cierto? Hoy podemos encontrar algún vestigio, alguna laca, algún zapato, etcétera. Y claro, y no lo vamos a ver si lo copiamos digamos, de Google, por ejemplo. Entonces, es muy importante el tema del diagramar la escena. Porque es importante también porque podemos poner los testigos en el diagrama para que se ubique, ¿cierto?, en el diagrama cuáles eran sus posiciones. Fotografiar la escena, por supuesto. Hoy día se puede... bueno, los teléfonos celulares hoy día tienen tanta capacidad como las reflex o las cámaras profesionales, entonces se puede usar hoy día perfectamente la cámara de un buen teléfono, pero la idea, por supuesto, es usar una cámara semi-profesional, ¿cierto?, de alta definición. Yo tengo una que es semi-profesional, ¿cierto?, con memoria, con batería recargable y tiene GPS. O sea, yo cada foto que saco va quedando registrado, ¿cierto?, en la fotografía, la coordenada geográfica, la georreferencia. Elaborar apuntes, por supuesto, aquí es muy importante también que se tomen apuntes. O, si no se va a tomar apuntes, que se quede grabado. Por ejemplo, muy importante, sobre todo los incendios forestales, nosotros utilizamos mucho, aparte de la fotografía, el hacer una filmación. Entonces, ¿qué pasa? Que de alguna manera también, gracias a la filmación, vamos a comentar lo que estamos viendo en el momento. Porque luego de ver la fotografía, podemos obviar, ¿cierto?, algo que hayamos visto en el lugar, ¿cierto? La apreciación. Entonces, muy importante hacer también un paneo, hacer un video cortito y, en el fondo, uno mismo hablarse, porque a veces uno queda solo, el colega queda ahí a varios cientos de metros, y, digamos, plasmar lo que uno está viendo, hablarlo para que quede grabado junto con el video. Entonces, es muy importante, es muy útil y bueno, como les dije, la georreferencia de los puntos de inicio, la evidencia, los postes, ¿ya? Eh, del camino, muchas veces, a veces necesitamos ir a una segunda visita al lugar, como nos pasó ahora hace poco en un incendio, y la verdad que era un lugar que era súper escondido, entre medio de unos cerros. Entonces, pues, nos podemos encontrar en un bosque con varios caminos, entonces después vamos a la segunda vez, claro, pero con una georreferencia podemos solucionar el problema y no perder tiempo, que eso es lo fundamental en este tipo de investigaciones, no perder el tiempo, que eso es muy valioso. Bueno, la colección y preservación de evidencias
utilizar los procedimientos de preservación de evidencia, ¿cierto? Bueno, obviamente si encontramos alguna evidencia biológica, utilizar papel y no nylon porque se pudren, etcétera, etcétera. Localizar, documentar, recolectar, etiquetar, embalar y almacenar la evidencia. O sea, todo eso debe quedar, digamos, plasmado para que no haya duda con hora, a quién se le entregamos la evidencia, ¿ya? Hay que seleccionar, esto ya cuando es algo más específico para las policías, obviamente, es seleccionar la evidencia para análisis, porque podemos encontrar mucha evidencia en el lugar, pero ¿cuáles son las válidas, o sea, cuáles son las, digamos, las que nos van a servir? Ahí tenemos que hacer una clasificación y enviarla al laboratorio, por ejemplo, para las policías que hay acá. Y obviamente, por supuesto, la cadena de custodia. Si no hay una cadena de custodia, se rompe la cadena de custodia, no nos sirve de nada el medio de prueba. Bueno, y acá lo importante son las entrevistas, que ya aquí les vamos a explicar cuál es la diferencia una de la otra, el trabajo de campo propiamente tal de la evidencia y la entrevista. La idea es que siempre tengamos un plan para desarrollar las entrevistas. A medida que van pasando el tiempo, los años, ¿cierto? La gente ya, bueno, los investigadores ya saben, ya hay que preguntar, entonces, solito, entonces no nos podemos olvidar de preguntarle el root, o al menos los dos apellidos. O si no quiere dar el root, chuta, oye, ¿cuántos años usted, en qué fecha, cuál es su fecha de nacimiento? Porque con la fecha de nacimiento y su nombre, nombre de dos apellidos, podemos determinar, ¿cierto?, la identidad de una persona a través del registro civil. Entonces, siempre desarrollar un plan de entrevista, eso es muy importante. Y nosotros, por supuesto, debemos conducir las entrevistas, o sea, no puede venir un testigo y ellos conducir la entrevista y decirnos, y ellos darnos, digamos, de forma antojadiza lo que se le da la gana de información. Obviamente que no. Nosotros debemos conducir las entrevistas, como lo vamos a hablar, digamos, en unos puntos más. Es muy importante tener contacto con los observadores. Ah, sí, está bien. Con los primeros respondedores, ¿ya? Con los primeros observadores. Puede ser que haya llegado Carabineros primero, puede ser que haya llegado no digamos, los combatientes de CONAF, sino que hayan llegado bomberos en zonas de interfaz. Entonces, es muy importante para la investigación, o sea, tener las entrevistas, tener los testimonios de los primeros testigos que llegaron al lugar, ¿ya? Sí, porque no van a encontrar un testigo, sí, yo llegué pero al final, pero creo que el incendio comenzó por esta zona, entonces no nos sirve, no nos va a servir de mucho, más que para saber la proyección del incendio, ¿cierto? Del avance, pero nada más que eso. Entonces, muy importante saber que los primeros respondedores, los primeros combatientes que llegan al lugar son muy importantes para la investigación. Lamentablemente nunca quieren dar su testimonio, nos ha pasado que nos ha salido pelea con algunos brigadistas, pero bueno. Y por supuesto vamos a evaluar la información de la que nos entregan las entrevistas, porque gracias a la información que nos entreguen vamos a poder confirmar el punto de inicio, ¿ya? O descartar, ¿cierto?, la intencionalidad. Entonces, al tener una entrevista, vamos a poder validar nuestro punto de inicio. Nos pasó un incendio que tuvimos que volver porque no teníamos los datos, los antecedentes, la persona que nos contrató no tenía todos los datos, entonces fuimos a investigar el incendio, claro, entonces determinamos un punto de inicio con duda de otro, y lo habíamos dado como ya punto de inicio, ¿cierto?, para la investigación, pero al entrevistar al jefe de la ley transportada, el primero que llegó, nos dijo, no, pues esto era un incendio chiquitito, no tendría por qué haberse propagado más. Y claro, y obviamente no pudimos validar el punto de inicio y tuvimos que volver a ir a este lugar, a este cerro, y, digamos, y llegar hasta, finalmente pudimos, digamos, llegar al punto de inicio, ¿cierto? Y encontramos todas las evidencias y obviamente eso lo validamos finalmente gracias a la declaración. Ojo, si hay dos investigadores, la idea es que se dividan el trabajo, ¿ya? Uno que entreviste y otro que realice digamos, el trabajo de campo. O obviamente los dos pueden hacer el trabajo de campo primero y después realizar las entrevistas, ¿ya? Puesto que si uno hace las entrevistas primero, eso puede llevar a error o puede inducirnos otra interpretación a priori, ¿cierto? Entonces vamos a tener un sesgo, o sea, no, vamos a ir, oye, sí, más probable que lo que dice este tipo es verdad. Puede que nos encontremos con el autor del incendio y nos esté mintiendo, entonces
Entonces hay que tener cuidado con eso. Siempre, siempre empezar por el trabajo de las evidencias físicas. Bueno, la investigación obviamente es una actividad compleja, muy compleja, sobre todo los incendios forestales. Ya ustedes saben que el tema de las personas detenidas por investigaciones de incendios, por carabineros, por investigaciones, por la fiscalía, son muy pocos los detenidos finalmente. Entonces es una actividad que implica estudiar esa tecnología, conocimiento y ciencia. O sea, tecnología. Podemos tener toda la tecnología del mundo, pero si no tenemos, digamos, los conocimientos, no nos va a servir de mucho. Y al revés también, podemos tener todos los conocimientos, pero no tenemos la herramienta adecuada, no tenemos, ¿cierto? La cámara adecuada, no tenemos banderilla, no tenemos GPS. Hoy día se ocupa mucho el dron, así que sin eso podemos hacer muy poco. Bueno, desde el punto de vista científico, la investigación debe cumplir con los siguientes principios. Debe ser sistemática, es decir, debe tener información útil a partir de un plan preestablecido, ya que nos permitirá comprender los hechos investigados. Debe ser planificada, ¿cierto? Debe establecer el principio subyacente de la investigación, las preguntas iniciales planteadas por el investigador, el qué, cómo, cuándo, por qué, ya las preguntas de la criminalística, ¿cierto? Y seguir una serie de pasos y procedimientos de trabajo estándar estrictos. Y debe ser, por supuesto, objetiva. Nosotros debemos ser profesionales en ese aspecto, y si no tenemos, digamos, la certeza suficiente, no podemos dar como probable, ¿cierto?, una hipótesis. Así que tenemos que darla como posible, y ya, cuando se transforma en posible, obviamente es una hipótesis que no se puede, que es indeterminada, ¿ya? Bueno, y desde el punto de vista técnico, la investigación se caracteriza por utilizar una metodología estandarizada basada en aspectos cuantitativos y cualitativos. Hay que analizar cada caso como único, ya no tenemos que llegar con ideas preconcebidas, utilizando conocimiento técnico y la experiencia previa de los investigadores. Y finalmente vamos a tener resultados que nos permitan determinar la causa del incendio, identificar las situaciones de riesgo, por supuesto, implementar medidas de prevención. Entonces, las reglas de oro de la criminalística: no debe haber apresuramiento, debe haber un mínimo de personas en el lugar del siniestro que estamos investigando, ¿verdad? No se debe llegar con ideas preconcebidas, como le comentaba anteriormente. Y cómo se desarrolla la investigación, ¿ya? Eso lo vamos a ver ahorita. Bueno, como les comentaba delante, hace un ratito atrás, comienza con la solicitud de investigar. Aquí ya nos solicitan la investigación, ya debemos empezar a recabar los antecedentes, ¿ya? ¿Cierto? Geográfico, de ubicación, ¿cierto? De climatológico. Eso es muy importante. Yo me he encontrado con muchas fichas de incendio donde no hay temperatura, no hay nada. Así que ahí tenemos que indagar, podemos meternos a la página de línea, y ahí podemos ver los datos atmosféricos climatológicos de la estación más cercana al lugar del siniestro, ¿ya? Recogida de datos históricos y meteorológicos, como les comentaba. Datos históricos, claro, hay que tratar de saber, si no en el momento se podrá realizar durante la investigación, es averiguar cuál es el historial de siniestro que hay en la zona. Porque me tocó investigar un incendio aquí en Millantú, cerca de Los Ángeles, donde en los últimos años habían ocurrido, las últimas 2 temporadas, cerca de 50 incendios, a ver, 37, perdón, incendios. Y resulta que la brigada, el jefe de brigada, había determinado como intencionales al 70 o casi el 80% de... Entonces es un sector forestal que está muy cercano a la zona de interfaz, que es Millantú, y siempre se ha hablado de que hay un par de personas que son incendiarias, pero ¿qué se ha hecho con respecto? Parece que nada. Bueno, cuando nosotros vamos ya llegando al lugar, debemos determinar la geometría del incendio y la zona de inicio. La geometría, ¿se acuerdan? La figurita, el tipo, si era obviamente en pendiente, con viento a favor o viento en contra, ¿cierto?
Debemos, plasmar eso en nuestra ficha de campo, ¿cierto? Y para después plasmarla en el informe. Eso es muy importante. Bueno, y aquí comenzamos con la aplicación del método de evidencia física de estos españoles. Fantástico. Por un lado, como le comentaba, tenemos las entrevistas de los testigos, y por otro lado, comenzamos con el tema de la delimitación del área de inicio. Entonces, comenzamos, ¿cierto?, con el trabajo de campo, para llegar a la validación del área de inicio, como siguiendo todos los pasos, ¿cierto?, que les mostré anteriormente. Vamos a validar el área de inicio. Vamos a determinar el punto de inicio y la búsqueda del medio de ignición. A través del cuadro de indicadores de actividad, yo les envié, ¿se acuerdan? Un cuadro de indicadores de actividad que utilizo yo del Mainfor de España, que es mucho más completo que el que tiene CONAF. Entonces ahí nos entregan estos españoles detalladamente, o de casa, actividades de casa, ¿qué nos vamos a encontrar? Con personas, generalmente son personas que viven fuera del sector, etcétera. O paso del tren, varios puntos de inicio a la orilla ¿cierto?, de la línea, en zonas ¿cierto?, de curva, generalmente vamos a encontrar puntos de inicio, etcétera. Es muy importante los cuadros indicadores de actividad. Podemos tener un cuadro de indicadores de actividad de vandalismo, ¿ya? Podemos encontrar un cuadro de actividades intencional por terrorismo, ¿ya? Bueno, todo este trabajo de campo, sin tomar en cuenta las entrevistas, es lo que se denomina en el método de evidencia física como la prueba material. Todo lo que nosotros vamos a encontrar en el lugar, ¿cierto? Y bueno, no solamente en el lugar, aquí también vamos a encontrar, ¿cierto?, los antecedentes históricos, y también se puede tomar como prueba material. Y por otro lado, las entrevistas a testigos y estos registros que vamos a sacar de todas estas entrevistas, no todas nos van a servir, vamos a sacar lo que nos va a servir y vamos a tener que corroborarlo si hay información o no, va a quedar registrado como testimonio en nuestro informe. Y a esta parte se le denomina la prueba personal. Entonces, como les comentaba y lo vuelvo a reiterar, si son dos investigadores, podemos empezar perfectamente los dos por la prueba material. Y una vez que terminemos con todo el trabajo de campo, vamos a hacer las entrevistas. No hacer las entrevistas primero, ¿ya? Ojo, eso es algo sagrado. Bueno, nosotros, como le comentaba antes, yo para validar todo esto, para validar el punto de origen, yo tengo que entrelazar la entrevista y lo que me dijo la prueba material, lo que me entregó la prueba material. Entonces, cuando esto nos calza como anillo al dedo, como parte del puzzle, ¿cierto? Puta, perfecto. Vamos a generar nuestra hipótesis central. Vamos a poder validar la hipótesis, por supuesto, ¿cierto? Si tenemos mayores antecedentes, ¿cierto? Hoy sabes que está muy parecido al incendio y tiene que ver con un incendio eléctrico, ¿sabes qué? Porque hoy resulta que, como le comentaba la otra unidad, hoy son 660 grados, o sea, es más probable que haya sido un incendio porque era conductor, no sé, de cobre. Vamos a poder validar nuestra hipótesis y obviamente vamos a determinar la causa. Pero ¿qué pasa si no lo podemos hacer, digamos, y tenemos muchas hipótesis o no llegamos a una causa final o no nos convence, porque recordemos que son los investigadores, son dos o tres, entonces puede ser que no nos pongamos de acuerdo. Eso quiere decir que en el fondo algo nos va a faltar. Y simplemente vamos a tener que volver nuevamente a comenzar con el tema de la investigación. A lo mejor no tenemos para qué volver al lugar del siniestro. Puede que tengamos todo documentado. A lo mejor faltó alguna entrevista, faltó a alguien más, faltó algún brigadista. Entrevistamos a las personas que llegaron en el momento del incendio. Entrevistamos a las personas lugareños que viven, digamos, más cerca del siniestro. Entonces, hay un montón de cosas que se pueden hacer, ¿ya? Ese es el esquema de la investigación. Bueno, y la prueba material. La prueba material es una fase de la investigación en la cual se plantea una hipótesis sobre la causa del incendio a través de evidencias encontradas en el incendio que permiten tener una presunción de cómo pudo haberse iniciado un fuego o el fuego. Esta fase, como la prueba personal, es básica en cualquier tipo de investigación, puesto que las pruebas son determinantes para comprobar si un hecho es o no cierto. Desde el punto de vista judicial, la finalidad de la prueba es la averiguación de la verdad de lo ocurrido.
Hay que dejar claro que no se trata de verdades absolutas. ¿Por qué digo que no se trata de verdades absolutas, sino de verdades relativas? Cuando tenemos una entrevista, por ejemplo, que también puede ser una verdad, no es absoluto, puede ser relativo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo ordeno a dos personas que vayan a un museo de Europa y vayan donde está la Venus de Milo. ¿Conocen la Venus de Milo, cierto? Esta mujer que está tallada, esculpida y está con sus pechos al aire. Obviamente, la persona que vaya a describirme, ¿cierto? Vaya a realizar la tarea y esté detrás de la Venus de Milo, va a ser una, digamos, el detalle de su descripción va a ser totalmente distinta digamos, a la persona que vaya a hacer el detalle de la descripción mirándola de frente, a la Venus de Milo, ¿ya? Pero no significa que vaya a ser, ¿cierto? No vaya a ser una verdad la persona que está atrás de la Venus de Milo, porque en el fondo están hablando, están describiendo la misma persona, obviamente de distintos puntos de vista, de distintos ángulos. Por supuesto que me voy a quedar con la descripción del que está adelante, ¿no? Obvio. Entonces, por eso no se trata de verdades absolutas, sino que de verdades relativas. Bueno, como dice acá, no en el sentido de adaptar una concepción subjetiva o relativa de la misma, sino que en el sentido de que el conocimiento de la verdad es relativo al contexto en que aquel es realizado y a la cantidad y calidad de información disponible. ¿Ya? Solamente un ejemplo que le da de las Venus de Milo. Bueno, y aquí vamos a ver lo que nos faltó. Vimos la unidad anterior, la evidencia física resultante del incendio y la evidencia física de las actividades humanas, ¿cierto? Vamos a ver los testimonios e información aportada por testigos. Este era el tercer factor. El tercer factor. La prueba personal. ¿Qué es la prueba personal? Es nada más que el proceso de recabar la información que poseen los testigos, ya sean directos o indirectos del hecho, mediante empadronamiento, a fin de entrevistarlos y registrar sus testimonios que nos ayudarán a confirmar la evolución, avance, determinación de origen del incendio y determinar si el punto de inicio, determinar así el punto de inicio. Y en segundo lugar, servirá para aportar información testimonial sobre las acciones antrópicas, las acciones humanas, ¿cierto? Que puedan indicar una posible autoría en virtud de las evidencias que aparezcan durante el proceso de la obtención de la prueba material, trabajo de campo y contribuir en forma conjunta a la identificación del autor. O sea, ¿qué nos dice la prueba personal? En el fondo son los testimonios. Y los testimonios que nos van a dar, nos van a aportar, obviamente, si fue o no intencional, nos va a poder aportar el desarrollo del incendio y lo principal nos va a aportar la evidencia o dónde está el punto de inicio, que eso es lo más importante para comenzar, digamos, para seguir adelante con la investigación. Porque si no encontramos punto de inicio, no más probable que nos encontremos el medio de ignición y por ende no vamos a encontrar la causa del incendio. Bueno, debido a la importancia que tiene la prueba personal, es vital que sea realizada por profesionales con experiencia, ¿ya? O también puede ser uno sin mucha experiencia, pero tiene que prepararse para entrevistar. Vamos a hacer cosas que se pueden encontrar con algunos tipos de testigos que lo vamos a ver a cabo. Bueno, entrevista de testigos. Se denomina testigo la persona que brinda testimonio o que presencia de manera directa cierto acontecimiento. Bueno, en derecho, el testigo es la persona que declara ante el tribunal sobre un hecho que conoce y que son considerados relevantes para un determinado proceso y recibe el nombre de testimonio. El testigo puede ser presencial o no presencial, o el de oídas, ¿cierto? Aquel que declara de algo que ha oído o le han contado. Y no es necesario que sepa exactamente cómo pasaron las cosas, basta con aportar algún dato que sea útil para esta investigación. Bueno, y se clasifican los testigos en habladores. Toda esta clasificación es de este método español, lo que utilizan en España. Están los habladores, que suelen ser generadores de perturbación, por supuesto. Hay que intentar centrarle la cuestión realizando preguntas concretas. Por ejemplo, ¿desde dónde pudo ver el incendio? ¿Vio a alguien extraño en el sector? O sea, preguntas cerradas,
para que en el fondo nos digan sí, no, sí, vimos una persona, cómo era, nada más que eso. Están los imaginativos. Es necesario tener mucho cuidado puesto que tienen tendencia a exagerar. En este caso, la entrevista debe desarrollarse de acuerdo a un guión concreto. Hay que estar preparado, ¿ya? El cual se tendrá siempre en mente para hacerles regresar al centro de la cuestión. Los que no saben nada. En este caso, se harán al testigo preguntas sobre las cuales estemos seguros que conoce la respuesta. Por ejemplo, ¿cuál es su nombre? ¿A qué hora llegó usted? ¿Vio a alguien? ¿Se acostó temprano? ¿Sintió algún ruido? Etcétera. ¿Tenía parentesco con el dueño del fondo? ¿Tenía alguna...? Podemos hacer un montón de preguntas. Los testigos con coartada. Exige una preparación del entrevistador, por supuesto. Hay que tener en cuenta las relaciones con el sospechoso, la reputación en cuanto a su honestidad y los antecedentes policiales y criminales. Aquí es muy importante porque cuando se investiga un incendio de importancia, bueno, todos los incendios son importantes, pero algunos un poquito más que otros, eh, los investigadores deben relacionarse bastante tiempo con el medio. Por ejemplo, un incendio confinado, no basta con ir y encerrarse ¿cierto? En el lugar y listo, chao, y entrevistar a dos personas, al dueño de casa y a la persona que vivió al frente. Hay que hacer un trabajo ya, digamos, no de asistente social, pero hay que conversar con muchas personas, porque puede que entre medio esté la persona precisa que vio a alguien que entró a la casa o salió, o vio a la persona que se metió al bosque, no sé, pues salió humeando. Hay que pensar también que en muchas ocasiones, cuando son incendios provocados o intencionales, a veces el autor se quema. Entonces eso es muy importante. Hay vetas investigativas que se pueden realizar a través de esos testimonios. Tenemos los testigos cooperadores. En casos de fuego intencionado, el testigo en muchas ocasiones resulta ser el principal sospechoso. Tienden a dar demasiada información, no siempre concreta, ¿ya? Así que ojo con eso, con los muy cooperadores. ¿Por qué estará cooperando tanto? Cuando generalmente la gente no se quiere meter en el lío. Entonces, claro, será para ocultar algo, será para desvirtuar, porque conoce el autor y lo está ayudando. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Eh, otra cosa importante que no le había dicho es que cuando se revise la entrevista, la idea es sacarlo del lugar, y lo que yo muchas veces hago es grabarlo. O sea que le voy a tomar, hoy puedo grabar un poquito, porque de repente ya, ok. La idea es que nosotros le digamos a la persona que estamos entrevistando que estamos grabando, puesto que si se dan cuenta, se pueden sentir sorprendidas y hasta ahí llega la entrevista. Entonces, siempre ir con la verdad, demostrarle que no hay ningún engaño y eso. Bueno, a fin de evitar errores en la prueba personal, se deberá resguardar las siguientes precauciones, que son básicas. Las preguntas serán realizadas de manera sistemática, intentando cubrir todos los elementos, ¿ya? O sea, usted todo aquí pudo ver el punto de, o sea, el inicio del incendio, a dónde avanzó. Chuta, usted es amigo del dueño del predio, o sea, usted sabe de algo, sabe. A veces uno se queda con un par de preguntas y se va. La idea es ahondar más. A veces solitos los testigos dicen, digamos, las frases adecuadas. No se debe pedir una descripción global que podría provocar confusión. Nunca tomar como cierto aquello de lo que el individuo no tiene certeza. Cuando el individuo se muestra hostil, se debe detener el interrogatorio hasta que conozcamos el motivo de su actitud. Puede que esté molesto, puede que esté enfadado, o a lo mejor lo amenazaron, no sé, pues no quiere dar entrevista por eso. Es el autor. A él se le escapó el fuego. Bueno, generalmente las personas que realizan en quema, ¿cierto? No autorizadas y se les escapa, generalmente como son los dueños del predio o son los que trabajan en ese predio, al final terminan reconociendo la autoría. Bueno, esto también es muy importante. Nunca se suministrará información a un testigo, ya que éste podría ser el autor o coautor del hecho. E interprete su papel con el objetivo de despistar.
Entonces, ojo con eso. Se debe realizar el interrogatorio lo antes posible, por supuesto, entre más rápido sea, ¿cierto? Entre que se inició el incendio y pudimos entrevistarlo, mucha más información vamos a poder sacarle al testigo, puesto que él va a quedar con mucho más, va a retener mucho más en su memoria los detalles del incendio. Y como le decía, hablar siempre en privado con los testigos. ¿Ya? Bueno, ahora vamos a ver el cálculo de la humedad del combustible de ligero muerto. Les envié unas cartillas adelante por WhatsApp, así que si la tienen por ahí, bueno, si no, igual acá voy a mostrar las precisas nomás para hacer un cálculo, porque vamos a hacer un ejemplo. Bueno, el cálculo de la humedad. Bueno, la humedad del combustible ligero muerto es un factor importante que influye en el inicio y propagación de un incendio forestal en sus primeros momentos. Por supuesto, como les comentaba creo que en la primera unidad, tenemos el tiempo de retardo, ¿ya? O sea, el combustible fino muerto, ¿cierto? Superficial, tiene 1 hora de retardo. Entonces, como les comentaba, puede que haya llovido 2 días, 3 días seguidos y basta 1 hora de sol para que este combustible, en este equilibrio, ¿cierto? Como es fino, pueda, en el fondo, eliminar 2/3 de la humedad que tiene, y obviamente queda un combustible latente, y ante cualquier fuente de calor competente se va a encender, ¿verdad? Para que un combustible entre en ignición, hace falta aplicarle calor en cantidad suficiente. Por lo que cuanto más húmedo esté, hará más falta, más calor, ya que este se va a necesitar para evaporar la humedad que tiene, ¿cierto? Cuando se inicia un fuego, el combustible que arde en primer lugar es el combustible ligero muerto, el cual además va a ser el principal estrato de propagación del fuego, y de allí su importancia. Cuando la humedad de combustible ligero muerto supera el 25%, es muy, muy difícil que se inicie un fuego. Bueno, nos tocó a nosotros investigar en San Pedro un incendio que tenía eh, más del 25% de humedad. De hecho, había una humedad ambiental de casi un 100%. Estaba como carugando, estaba como lloviznando, y se generó un incendio. Y obviamente porque era intencional. Lo hicieron atrás de Socoesa, parece que estaban construyendo ahí, claro, y hay un bosque de pino, y lo quemaron. Bueno, si está entre un 25 y un 15%, resulta igual difícil que se produzca este incendio. Pero si está entre un 15 y un 12% de contenido de humedad, es posible, no probable, es posible, inicio y propagación de un fuego en forma lenta o moderada. Pero de un 12% hacia abajo, o sea, estamos hablando de cualquier fuente, puede ser competente para generar un incendio. Entonces, imagínense cuando hacemos el cálculo, como lo vamos a ver aquí, donde, a ver, los últimos 2 incendios que nosotros hemos investigado acá este mes con mi colega Ariel, tenían un 4% de humedad según esta tablilla. Así que imagínense, de mirarla se prendía el combustible fino muerto. Hay investigaciones de la causa de un incendio de las que este factor puede ser concluyente a la hora de validar un medio como el origen del incendio. Por ejemplo, las colillas de cigarros, chispas de trenes. O sea, la verdad que con una humedad de un 15, un 12 o 15% hacia arriba es poco probable, a lo mejor posible, pero poco probable que las colillas de cigarros, ¿cierto?, produzcan un incendio. Por ejemplo, está también el ejemplo del efecto lupa que dejan las botellas, ¿cierto?, que uno encuentra. La verdad que en el Servicio Forestal en Estados Unidos hay un laboratorio que ha hecho como 3.000 ensayos y nunca han podido generar un fuego con este efecto lupa, ¿ya? Pero no así se puede descartar, puesto que no es una causa a lo mejor probable, pero sí posible, ¿ya? Bueno, este sistema del cálculo de la humedad consta de 2 etapas: la toma de datos del incendio, que lo vamos a explicar ahora, y el proceso del cálculo propiamente tal de las tablas. Con las tablas hay que usar 2 tablas, ¿cierto? Si es de noche se ocupa solamente una, como lo vamos a ver acá.
¿Cuáles son los datos que nosotros necesitamos para hacer el cálculo? El nombre, por supuesto, del lugar, tenemos que saberlo, la identificación. Esto es muy importante, la temperatura, la humedad relativa del aire, el mes y la hora también nos faltó ahí, grado de sombra o exposición del combustible. Ahí está, la hora del día. Y la exposición, estaba, ¿cierto? Se inició bajo el cerro, pero ese cerro estaba mirando donde se inició, hacia el oeste, hacia el sur. Es muy importante saberlo, la exposición del terreno. El porcentaje de pendiente, por supuesto. Entonces, aquí tenemos este ejemplo. Necesitamos saber el contenido de humedad que tenía el combustible fino muerto a las 4:30 del día 5 de diciembre, día de mi cumpleaños. A esa hora, según registros meteorológicos, había 35 grados de temperatura y 30% de humedad relativa. En la tabla 7, en la columna de temperatura se buscan los grados, ¿cierto? Y luego se avanza a la humedad. Tenemos grado, humedad, lo cruzamos y nos va a dar un porcentaje de humedad, ¿ya? Pero vamos a ver la tabla primero. Se usa la tabla de día, que es la tabla 7. Siempre, si es de día, la tabla 7. Esta se utiliza para cualquier día del año, desde las 9 a las 20:59. Si estamos a las 21 horas o a las 8:59, se ocupa la tabla una sola que se ocupa de noche. Entonces, esta es la primera tabla que debemos ocupar. Entonces, teníamos 30, ¿cuánto era? 30 y tanto de... Entonces, así tú tienes que... ¿cuánto era? Espera, parece que era... era 35 de temperatura y 30 de humedad relativa. El otro dato que nos faltó acá era combustible poco sombreado y exposición al norte con 20% de pendiente. Ya, era 35 y 30% de humedad, la tabla 7. Bueno, entonces era la otra, era 35. No, está bien. Está bien, temperatura de 35, entre el 32 y el 42 hasta el 35, por supuesto, y eran 30 de humedad. Entonces ahí cruzamos estos datos y nos da el 4. Pero no nos podemos quedar ahí simplemente, tenemos que utilizar la tabla de corrección. Bueno, para contarle un poquito, esta tabla la desarrolló un caballero que se llama Richard Rotherman, que también es el que hizo el tema de los modelos de combustible. Es un caballero que, bueno, debe tener ahora cerca de 90 años y él se jubiló, fue ingeniero civil aeronáutico, después estudió ya a avanzada edad. Bueno, la cuestión es que trabajó este caballero haciendo motores a reacción para la Fuerza Aérea. O sea, este caballero era para llevarle a la NASA. Y él, cuando ya se jubiló, comenzó a trabajar para el servicio forestal. Entonces, como era tan inteligente este caballero, oye, pero ¿para qué hacer el análisis? Porque en el fondo, ¿cómo nosotros podemos saber el cálculo de la humedad? Podemos pesar, por ejemplo, la hierba o el combustible fino muerto. Hay una fórmula, peso seco menos peso húmedo partido por peso húmedo, y nos da el porcentaje de humedad. Pero ¿qué pasa? Que los incendios no tenemos el combustible fino muerto porque ya se lo consumió el fuego, entonces no podemos hacer esa experimentación, ¿verdad? Entonces este caballero empezó a analizar, y creó estas tablillas que se ocupan hasta el día de hoy en CONAF, ¿ya? Cada año, ¿cierto? Por el tema de la alza de las temperaturas se va corrigiendo, pero todavía no, están habilitadas todavía. Entonces este genio creó estas tablillas. No tenía nada que hacer. Ya tenemos entonces el valor de 4. Ahora vamos a la tablilla de corrección por mes. Y aquí tenemos que fijarnos bien si nos sirve la 8, la 9. En este caso era la tabla 8, porque es diciembre, si no me equivoco. Exactamente. Entonces ya tenemos el valor 4. ¿Qué vamos a hacer en esta tabla? Vamos a ver si nos vamos arriba o nos quedamos abajo. El lugar era poco sombreado
se inició, es cierto, al lado de unos pinos enormes, o se inició en un lado seco, ¿ya? No había arbolado alrededor. Es muy importante saberlo, porque nos puede dar una diferencia bien importante. Es importante saberlo. ¿Y cuál era la exposición? En este caso, era poco sombreado, ¿cierto? Como les comentaba, y la exposición era norte. O si era sombreado, hubiese sido norte acá, ¿cierto? Entonces era un 20% de pendiente. No afectaba más allá. Eran las 16 y tanto, sí. Y esto nos va a dar como corrección 1. Entonces, tenemos el 4, que sacamos con la tabla 7, y le vamos a sumar esta corrección que es 1. Así que vamos a tener 5% de humedad de combustible ligero muerto. Y obviamente tenemos la tabla 9, la tabla 10, que se desarrolla, se hace de la misma manera, solamente va a cambiar los valores, porque obviamente están en otra época del año, en otro mes. Pero ¿qué ocurre en la noche? Se ocupa solamente la tabla 11. Hablamos de noche de la 8:59 a las 21 horas. Perdón, de las 21 horas a las 8:59. Solamente ocupamos esta tabla en cualquier época del año, de noche. Entonces, si tuvimos un incendio en la noche, teníamos mucha humedad, por supuesto, siempre tenemos más humedad que en el día, y tenemos 20 y tantos grados, nos va a dar un valor de 15, que obviamente también se puede generar un incendio con esa cantidad de humedad. Entonces, la idea que quede claro es que ustedes siempre tienen que ocupar, cuando son incendios de día, la tablilla número 7. Y ahí, dependiendo de la mes del año, se van a utilizar la 8, la 9 o la 10. ¿Ya? Y de noche, desde la 21 a la 8:59, siempre se va a usar la tablilla número 11. Y hemos dado término a la tercera unidad. Voy a dejar de compartir. Está medio latosa esta unidad, ¿eh? Me gusta comer monito. Ya. Vamos a dejar de compartir. Bueno, señores, espero sus preguntas. Pueden hablar. Hola, Mauricio. Hola, hola. Héctor. Mira, pregunta más o menos adicional a lo que comentaste. Nombraste que usabas una aplicación para tomar fotografías determinado el punto de inicio, la cual te marcaba inmediatamente las coordenadas. La verdad es que yo he probado diferentes aplicaciones y no he llegado a ninguna que sea lo suficientemente como concreta. ¿Tú puedes compartir cuál es la aplicación que ocupas? Me dices la aplicación para coordenadas por ejemplo, del punto de inicio. Claro, dijiste que tomabas la fotografía y la fotografía te marcaba ya en sí las coordenadas. No, lo que pasa es que yo tengo una cámara, la tengo aquí, tengo una cámara que me entrega las coordenadas inmediatamente. A ver, sí, pues no tengo aplicación. Espérenme, la voy a buscar. Yo no sé si existirá alguna aplicación para el tema de las fotos. Para el tema de las fotos. Las únicas aplicaciones que yo utilizo son, por ejemplo, cuando me dan UTM y las quiero convertir en grado, minuto, segundo. Hay varias aplicaciones que son buenas. Mire, en el fondo todas se basan en Google Earth. Entonces, pero el tema de la foto, por ejemplo, yo uso esta que es una Sony XB 400 y tanto. Claro, esta me saca las fotos
se conecta a los satélites. Por ejemplo, aquí le voy a mostrar una, no sé si se alcanza a ver ahí o no se ve nada. Ah, chuta. Ahí me indica 38 grados, 8 minutos 26 segundos, 72 grados, 34 y 18. Entonces, ¿qué pasa? Que lo probé con yo tengo un Garmin Colorado 300, viejito, pero en el fondo me ha ayudado bastante. Y porque, ¿qué pasa? Voy a un poste, le saco aquí mismo la foto y me queda registrado inmediatamente la imagen. Y después esa imagen yo la copio y la pongo en el Google Earth, y el Google Earth me dice, quiere posicionar, ¿cierto? El pinchito ese en las coordenadas que indica la fotografía, sí, y me lo pone al tiro ahí en el lugar preciso. Así que, una herramienta, pero espectacular. Si no, hay que foto nomás y con el mismo Google Earth, en el fondo, enviarse uno mismo la coordenada. Pero no, eso era, Héctor, era que la cámara tiene GPS. Ya, ok, Mauricio. No, yo pensé que era alguna aplicación del teléfono Voy como a ver, la... mira, voy a enviar las aplicaciones que yo uso, o he usado, porque hay unas que ya dejé de usar. Eh, a lo mejor les puede servir para, para algún caso. Claro, porque yo generalmente en terreno, al igual que muchos colegas, uso el GPS también, el Garmin. Pero tú Ya, sabes que tenéis que precargarlo y tienes que sí, estarle sacando la foto. una lata, sí, pues, se puede sacar fotos, pero en el fondo no es como muy... Mira, con esta cámara la hacen todas. Tiene el GPS, así que tú vas sacando fotos, y yo lo he corroborado, o sea, el Garmin, exactamente la misma coordenada geográfica. Así que no, es súper, súper buena herramienta la cámara. Queda un poquito cara, vale 100 lucas esa cámara. Ok, Mauricio, muchas gracias. De nada, Héctor. Mauricio, una consulta por acá, Claudio Venegas. Claudio, dígame. Con respecto a al cálculo de la humedad básica del combustible ligero muerto, ¿tú consideras la probabilidad de ignición? Lo que pasa es que una ventaja que nosotros tenemos al investigar los incendios de la naturaleza con respecto a un confinado. ¿Por qué? Porque si nos pasó que encontrábamos 20%, perdón, encontramos en esa oportunidad que les conté que tenía humedad ambiental, era 75%. Claro, eso nos da un indicio de que el incendio fue intencional. ¿Por qué? Porque resulta que no hay, a no ser que, no sé, pues se te haya caído un encendedor y haya quedado prendido, es imposible. O sea, ni un cigarro, ni el efecto lupa de las botellas, ¿cierto? Entonces ya nos va dando un indicativo de que es posible es probable que sea un incendio intencional. Y de hecho, eso es muy importante cuando se evalúan, ¿cierto?, las causas. La humedad es un tema muy importante en este aspecto, y esa es la ventaja que tenemos nosotros que investigamos incendios forestales con los estructurales. Pero eso es muy importante, muy importante. Si tenemos un incendio, perdón, si tenemos una humedad en el terreno que es muy, muy alta, tenemos un incendio forestal. Oye, no ha pasado que tenemos mucha humedad de combustible ligero muerto de un 12 hacia arriba, oye, y tenemos varios puntos de inicio. O sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces, ya nos da un claro indicador de que hay intencionalidad, pero falta más, pues faltan testimonios, falta encontrar a lo mejor el medio de ignición, si es que lo hay. Pero Porque sí, la probabilidad de ignición trabaja con la temperatura y el grado de sombreado del área de inicio. claro, sí, exactamente. Con el área de inicio, Sí, puesto claro, que... un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, Sí, está en un sitio con una quema autorizada. claro, Eso no es un incendio, está controlado, exactamente. ¿cierto? Por efecto del viento salta una pavesa al otro lado del potrero y se genera un incendio forestal. Ese es el incendio en el Entonces, fondo. Claro, es el incendio, ahí claro, está el área de inicio, pero la probabilidad de ignición, calcular la probabilidad de ignición que se genera un incendio, porque también puede decir alguien, pasó un camión con el tubo de escape roto y generó un incendio. claro, claro. Es que por eso, no solamente tenemos que ver
No solamente tenemos que ver el tema de la humedad, como le comentaba también de los vestigios, no solamente tenemos que ver un vestigio, sino que en el fondo tenemos que ampliar nuestra visión y para validar lo que nosotros estamos diciendo, debemos tener testimonio, oye, que la persona justamente estaba haciendo su quema, que el viento tenía esa dirección, eso es muy importante también, ¿ya? Y descartar de que no pasó ningún camión, descartar de que no había una línea eléctrica, que no fue por el paso del tren. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces a lo mejor nos centramos en tratar de descubrir, a fondo, en el fondo a lo mejor podemos descartar. A nosotros nos pasó, realizamos una investigación súper bonita con Ariel allá en el Irquén, por el paso del tren. Creo que ahí había unas imágenes por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que para descartar el tren dije yo, ¿sabes qué? Porque en el fondo era muy encajonado, lo raro que era en una zona de curva, en una zona donde estaba el punto más alto, donde por Google sacamos las medidas, y era el punto más alto de la línea, y después comenzaba la curva, y como a bajar, o sea, venía a subir. Entonces, claro, dije, chuta, puede ser que este gallo le haya dado el motor, los motores son de diésel, eléctrico, pero claro, a lo mejor este gallo llegó ahí, frenó, puede ser, claro, pero el tren daba 1 metro hacia los costados para que alguien pudiera pasar. De hecho, no encontramos nada, ni una lata de cigarro. No era habitual el paso de personas por ese lado. Hornos Caleros se llama ese sector. Y atrásito acá teníamos el puerto del Irquén. Entonces, la gente pasaba había un caminito y pasaba por la orilla del mar y se iba para, digamos, más, viajaba, o sea, caminaba más al sur. Entonces, ¿qué pasa? Que raro porque era justo un cerro que se llama Mirador Verde Alto, que se llama Cerro Verde Alto. Claro, y tenía muchos senderos. Claro, lo lógico que si hubiese sido intencional era que alguien pudiera haber prendido a la orilla del camino, pero por arriba. Entonces, al final pudimos determinar de que estaba la línea y a 1,5 metros se generó, teníamos patrón de quema. Teníamos todo este vestigio, ¿cierto?, del combustible fino, de las hierbas, ¿cierto?, de las gramíneas. Y lo que nos confirmó, porque ya había pasado como casi 3 semanas, lo que nos hizo confirmar el punto de inicio es que en este talud que se generaba ahí, las raíces que se asomaban estaban quemadas por abajo. Entonces, claro, a lo mejor alguien quiso encender y tiró algo para abajo y de abajo pero los testigos decían que no vieron a nadie. Y de hecho, todas las casas daban hacia la línea del tren y todas con ventanitas. No podíamos encontrar ninguna persona que nos dijera, sí, vimos unos cabros chicos. Al final lo descartamos. O sea, al final no lo habíamos descartado. Entonces le dije a mi colega, oye, ¿sabéis que vamos a descartar mejor? Y vamos a consultar a qué hora pasa el tren. No, si el tren sale a las 5:30 de la tarde. Chuta, el incendio se dio la orden, el aviso, 5:45. Llamé finalmente al jefe, al prevencionista, jefe de Andrés Pirazzoli, creo que era la compañía. Sí, efectivamente, nosotros tenemos un tren que sale vacío, claro, vacío, a alta velocidad, y sale a esa hora, y me confirmó la hora que había salido, que coincide, ¿cierto?, la coincidencia horaria con el paso del tren. Coincide también con los datos que nosotros teníamos de que, bueno, los vestigios nos están indicando que el incendio comenzó en la zona baja. Y lo otro que, por la medición que nosotros hacíamos, era justo el comienzo de la curva y era la zona, justo ese punto, era la zona más alta. Entonces, claro, nosotros pudimos, de alguna manera, hay que recordar que nosotros cuando realizamos el informe, el nivel de certeza era de un 50% hacia arriba. Así que, entonces era muy, muy difícil decir, oye, no, si alguien justo vino a la hora que venía el tren para echarle la culpa al tren y le metió el fuego ahí, porque puede pasar. O sea, se puede uno generar otra hipótesis. Si alguien nos quisiera debatir lo que nosotros estábamos, ¿cierto?, con un contraperitaje, claro, puede hacerlo, pero las pruebas nos indicaban todo de que el incendio había sido provocado por el paso del tren. Entonces siempre hay que ver, no solamente, oye, puta, hay mucha humedad, no, es intencional. Claro, hay que ver los testimonios y ir descartando. A veces descartando, bueno, fuimos descartando y al final pudimos probar de que todo indicaba de que había sido el paso del tren en esa investigación. Así que estuvo buena, nos felicitaron en CONAF. Así que no sé qué otra consulta. Aquí hay una pregunta, a ver. Y la tabla cómo anda en relación con los datos que entrega CONAF en su página respecto a la probabilidad de un... Ya, la diferencia es que
dato que entrega CONAF, ¿cierto?, de su página, es por un algoritmo que ellos tienen en base también a imágenes satelitales y porque los satélites, o sea, los satélites también te pueden, te indican temperatura. Y que en el fondo sí se puede utilizar digamos, lo que nos indica CONAF en su página como para plasmarlo en un informe. También se puede hacer, no hay ningún problema. Pero la diferencia es que para las investigaciones nosotros usábamos esta tablilla. De hecho, los Brideca hoy día siguen usando la misma tablilla, ¿ya?, que es muy precisa por lo demás. Hay otra, bueno, para el nivel 2 hay una, estuvo con nosotros acá Miguel Castillo, que es colega, discípulo también de Guillermo Julio, que son de los que más conocen de incendios, son de la Universidad de Chile, y él me compartió el material que ellos tienen y ellos idearon otra fórmula. Ellos hicieron el tema alquitrán con esta cuestión este asunto computacional con A, ¿cierto?, para el tema del avance de los incendios. Entonces, estos gallos saben mucho de incendios y él tuvo la fortuna de tenerlo en el curso en noviembre. Y él me compartió, de hecho, nos entregó una fórmula y nos explicaba cómo hacer, pero es mucho más compleja que esto. Esto es mucho más sencillo. Ahora, lo que yo no podía comprobar, cuál es la más, ¿cómo decirlo?, la más eficiente o la más correcta, ¿ya? Se pueden utilizar las tres. Hay una diferencia de 2 grados, Lo que pasa es que se van acortando la diferencia, entre menos humedad hay, uno puede registrar, que a mayor humedad. O sea, de repente entre humedad de un 20%, un 23, un 24, no hay gran diferencia, pero sí la diferencia es mínima. Entonces eso lo vamos a ver en material del próximo curso. Pero se siguen usando las tablas, se pueden utilizar también los datos que entrega CONAF en la página, no hay problema. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? Don Máximo, lo estaba mirando, me quiere consultar. Sí, te quiero preguntar lo siguiente, Mauricio. Tú tienes experiencia en investigación de incendios, me imagino haciendo peritajes. En el currículum está que trabajaste en la policía también. Sí. Entonces, es diferente la forma de abordar una investigación de acuerdo a la óptica que quien te contrata, digamos. Claro. Porque a lo mejor si es policial, tú llegas inmediatamente al incendio o al otro día. Si es un peritaje, vas a llegar un mes, 2 meses, un par de meses después tal vez. Sí. ¿Cuál es la experiencia? ¿Tú puedes lograr un grado de certeza en un peritaje tanto tiempo después? En algunos casos me imagino que sí, pero a lo mejor la gran mayoría a lo mejor más difícil, te quedas con causas probables o posibles, pero la certeza va disminuyendo. Sí, por supuesto que sí. La certeza va disminuyendo. Bueno, hay un dicho acá de un criminalista que conforme vaya pasando el tiempo, la verdad científica se va escapando, ¿ya? Entonces siempre, obviamente, todo el tema de las investigaciones hay que hacerla idealmente, pucha, a las par de horas, ¿ya? ¿Por qué? Porque podemos encontrar, puta, los testigos precisos. Entonces, claro, nosotros investigamos para CONAF incendios de interfaz, incendios hasta de un mes. Entonces, encontrábamos hasta renuevos a veces habían pasado 2 o 3 meses, encontrábamos renuevos de arbolitos, qué sé yo, porque el paso del fuego y quedaba verdecito. Sí podíamos de alguna manera identificar los vestigios más grandes. Por ejemplo, los de posición y protección de las piedras, los escamados, ¿cierto? Petrificación también podíamos encontrar. A veces encontramos la zarza para un lado o para otro, pero aquí es importante también trabajar bien el punto de inicio. A veces cuando te dicen, no, sé que el punto de inicio está por aquí, y han pasado 3 meses, es muy poco probable que podamos dar con el punto de inicio. Ahora, podemos darla, porque en el fondo, hoy día, ¿qué se estila? Los informes de origen y causa. El origen, digamos, el lugar preciso y cuál fue el primer combustible que ardió. Y la causa, intencional, fue vandálico, fue accidental, natural. Entonces,
a veces como ha pasado mucho tiempo y no podemos llegar al punto de inicio, y como no llegamos al punto de inicio, a lo mejor no vamos a poder llegar al medio de ignición. Pero teníamos los antecedentes climatológicos de esa fecha. Y si teníamos mucha humedad y zona de interfaz, a veces en la zona de interfaz podemos encontrar muchos testigos, igual que bomberos también. Entonces, a lo mejor no vamos a poder dar el origen, ¿cierto? Pero sí a lo mejor con una causa. A lo mejor el origen, chuta, indeterminado, y cuando uno tiene un nivel de certeza posible, tiene que ponerle indeterminado. Si es probable que mayor a un 50%, ahí se le pone, ¿cierto? La causa del origen. Pero sí podemos llegar a una causa, ¿cierto? En cuanto a la motivación, o en cuanto, ¿por qué? Porque vamos a tener los testigos, pero ¿qué nos dice la experiencia? Que la mayoría de los incendios que ha pasado, ha transcurrido mucho tiempo, a veces encontramos que es indeterminado igual, lo investigamos y queda como indeterminado. La idea es investigar un incendio a lo más 24, 72 horas, ¿ya? Para hacer algún tema de investigación propiamente tal. Ahora con AF, tengo a un colega todavía que investiga con AF, chuta, hay incendios de 3 semanas, un mes atrás. Entonces, y se tiene que investigar igual. Para el tema de los peritajes, claro, a veces el peritaje viene al final porque se hicieron investigaciones y pasó un mes, pasó 2 meses, chuta, igual llaman a pericia. Entonces, pero se puede. Hay que, en este tema de los incendios forestales, hay que agudizar nomás el ojo nomás y se puede hacer algo, siempre se puede hacer algo. Pero obviamente va pasando el tiempo y es mucho más difícil. No sé qué más, don Máximo. Eso nomás, muchas gracias. ¿Mi instructor? Sí, don Pedro, dígame. Mi instructor. Sí. Mire, una consulta, no me quedó claro con respecto al tema de la ubicación con las coordenadas que preguntaba el colega hace un par de minutos atrás. No, lo que yo tengo entendido, no, mire, es que lo que yo tengo entendido es que él estaba preguntando más o menos era si la ubicación exacta de repente donde uno tomaba la fotografía, ¿cierto? Sí. Algo así era la pregunta, ¿no? No. Bueno, la mayoría de los teléfonos... No. Sí y no. Lo que pasa es que yo les dije que cuando uno va a hacer la investigación, ¿cierto? Tiene que llevar la idea de uno ser profesional y tener una cámara. No es necesariamente que sea una cámara profesional, pero sí una reflex, que sea HD, no sé. Pero también, obviamente, los teléfonos hoy día tienen digamos, son mucho más bacanes, por así decirlo, que las mismas cámaras. Entonces, claro, pero yo lo que decía es que yo tengo una cámara que yo no tengo por qué usar al Garmin. La cámara, al sacar la foto, queda plasmado el lugar porque tiene GPS, ¿ya? Y queda plasmado el lugar y queda plasmada en la foto en la coordenada geográfica. A eso me refería. Entonces el colega pensó que yo usaba un teléfono, una aplicación, donde me dejaba impreso en la foto que yo sacaba la coordenada. No sé si existe, pero debe existir. A eso nos referíamos. Sí, es que a eso voy, porque por ejemplo, para tomar fotos de la zona de origen, ¿Ya? yo encuentro que con un teléfono sí se podría. Sí, Y la mayoría de los teléfonos traen esa aplicación. De hecho, ahora yo le iba a enviar digamos, de donde tomé una foto y salen las coordenadas, la ubicación exacta digamos, de donde se tomó el horario, todos los datos que uno puede tener, digamos, de la fotografía. De hecho, todas las fotos deberían tenerlo. Si uno le saca los datos móviles, no, o sea, ¿cómo se llama? Claro. La ubicación. Pero todas las fotos que uno saca por el teléfono, uno debería meterlo al computador y ahí como lo que hay detrás de la foto, digámoslo así, ¿cierto? Donde aparece el fabricante, los datos de las píxeles, debería aparecer la coordenada también ahí. Sí, se puede. Claro, no, sí, aparece todo. Sí, puede. sí aparece todo. Pero para fotos, digamos, no tan... Para una foto de un informe, no sé, que pueda ser presentado en un tribunal, ¿con qué esa cosa? ¿Y cómo supo usted que estaba en ese lugar y no en otro? Entonces, ¿será fiel y se podrá tomar en cuenta una foto tomada por celular con la coordenada que nos indique eso? Es mejor, chuta, andar con un instrumento, andar con un Garmin, ¿cierto? O con esta misma cámara que una tremenda herramienta que me plasma ahí directamente
la coordenada y la he comprobado y es digamos, igual, la misma. Así que, sí, pues, gracias por la acotación, Pedro. Claro, todas las fotos deberían tener, siempre y cuando uno no le saque la ubicación, porque si uno le saca la ubicación del teléfono, esa foto no va a aparecer con esa información. Ya, conforme. Claro. Hola, instructor, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Yo hola. igual, ¿Cómo estás? para complementar lo que decía, o lo que preguntó don Máximo y a lo que dijo usted, bueno, yo igual acá en la región de Valparaíso también trabajo lo mismo, ¿no? Y Sí. claro, todo está en llegar lo antes posible a los incendios. De repente mucha gente, yo ya en el tiempo he aprendido que ni siquiera hay que ir en buena onda, así que de repente el vecino, hola vecino, ¿cómo estás? Oiga, pucha, menos mal, no pasó nada. ¿Qué pasó? Hay No, que y tener ahí empatía, claro. inmediatamente, no, sabe que el vecino está quemando, no, no, sabe que están, o de repente uno llega a una construcción de una parcelita y uno ve, está cortando fierrito, y ahí uno llega directamente donde el dueño y le dice, compadre, puta, no, bueno, el Sí, manejo de uno, sacarle la, la sí, info, pero yo creo que está todo llegar lo más rápido posible, muchas veces están todos las herramientas de trabajo, hay temperatura, yo creo que de repente todos los carros bomba ahora uno puede pedirle si le pueden medir ¿cómo se llama esto? Esto como termómetros láser, que te puede ir claro, midiendo sí. que está cocinando, la fogata todavía tiene temperatura. Yo creo que ahí va. O sea, también me han tocado órdenes de investigar después de unos 6 meses. Como me acuerdo en Calera ya estaba en invierno, pero aún así en Se redes puede. sociales no hay. Claro, en redes sociales no Sí, hay dos, los testigos, y también pudimos llegar a un punto de inicio, pero como le digo, yo creo que está todo hacerlo dentro de la fragancia y los primeros ratos de la fragancia, no. exactamente. Sí, porque judicialmente, claro, si uno presenta un informe de 6 meses, o sea, uno puede haber hecho un tremendo trabajo, pero es mucho más fácil de que a través de un contraperitaje te echen abajo por el tema del tiempo. Entonces, ¿cómo sabe? Entonces, en el fondo, igual te pueden echar abajo. Entonces, la idea siempre es hacerlo, digamos, dentro de las primeras 24 horas, 48, 72 horas, a lo más. Claro, son los tiempos que han llegado realmente la orden de investigar de distintas fiscalías, no es de cosas de uno también, porque como digo, la fiscalía va a disponer y pueden llegar meses después Exactamente, y del hay que cumplirla, claro. Sí. Así que, no, bien. Sí. ¿Alguien más? Gracias por la intervención, señor Quesada. Aquí dice Rodolfo. Aquí hay varias. Y la verdad, ¿cómo anda en relación con los datos que entrega con la? Ya lo respondí y imagino. Me queda claro. Imagino que es más específica, ya que sí, pues, es más específica con el tema de la tabla. Aparte que yo le creo mucho a la tabla, porque yo saqué la historia de este caballero y es una eminencia. Aquí dice, yo tomo fotos con coordenadas con la aplicación Notcam. Qué bien. Don Luis Vargas. No. Sí. ¿Hay alguna otra consulta o alguien que quiera que hable hoy? Calle Brasil. ¿Sí? Si no, le daríamos término a la unidad, siendo las 21:33. ¿Sí? Entonces nos despedimos para ir a tomar once, la choca. ¿Ya? Así que les mando un abrazo. Y bueno, les voy a enviar, yo creo que mañana, antes del mediodía, la prueba de hoy. ¿Ya? Para que, ¿cómo le ha ido la prueba? Me imagino que bien. Ya, bueno, si hay alguien que no, nos avisa nomás. Ya, aquí me llegaron 2 mensajes más, a ver. Excelente, gracias, gracias, muy bien, ya. Ya, chiquillos, entonces, le damos término y nos vemos el día jueves. Sí, jueves. Así que nos vemos, que descansen. Chao, Chao, chao. buenas noches. Chao. Chao, Máximo, chao, Claudio, Chao, Pedro, chao. Zulma estaba por ahí también.